Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a iniciar un nuevo vídeo sobre matemáticas financieras. Vamos a seguir viendo aspectos del interés simple y en este caso, en concreto, vamos a hablar sobre las cuentas corrientes, el método hamburgués escalar. ¿En qué consiste esto? Bien, existen diferentes métodos para calcular las cuentas corrientes, ¿no? Pero realmente el que se utiliza a nivel práctico es el método hamburgués escalar. Entonces, vamos a ver en qué consiste este método y si por alguna razón alguno de vosotros tuviera interés en que explicara algún otro tipo de método diferente del hamburgués escalar, siempre me lo podéis comentar y yo miraré de realizar algún tutorial sobre esos diferentes métodos, como el método directo, indirecto, etcétera. Muy bien, pues vamos a empezar el tema. Antes de nada, antes de empezar, tenemos que saber qué es exactamente una cuenta corriente, ¿no? ¿En qué consiste una cuenta corriente? Bueno, todos, en principio, o la mayoría de nosotros, tenemos cuentas corrientes, ¿no? Con los bancos. Tenemos una cuenta con el banco nos extrae su extracto de las operaciones que han realizado con nosotros y a final de X periodo nos hace unos cálculos de los intereses generados por un lado o por otro. También podríamos tener cuentas corrientes con empresas, no solamente con bancos, aunque lo más habitual es que las cuentas corrientes funcionen con los bancos. Entonces, ¿qué es exactamente una cuenta corriente? Bueno, pues es un acuerdo entre dos partes que mantienen relaciones mercantiles. Bien, o sea, tenemos una relación. Yo pongo dinero en una cuenta, hago pagos, hago cobros y eso se refleja en esa cuenta corriente, ¿no? En esas relaciones mercantiles ambas partes se comprometen a anotar las operaciones realizadas en una cuenta y periódicamente liquidaremos esos intereses generados. Muy bien, pues se trata de eso básicamente, o sea, cada X tiempo, cada 3 meses, cada mes, cada X periodos, haremos una liquidación de intereses, normalmente será con un banco. ¿Qué ocurre? Que los intereses que son a nuestro favor, por ejemplo, cuando trabajamos con un banco, no tienen nada que ver con los intereses que nos cobran ellos cuando nuestra cuenta está en descubierto. Por tanto, el tipo de interés va a ser, como sabemos, bastante diferente. Pues bueno, para calcular esos intereses vamos a utilizar, como he comentado, el método hamburgués escalar. El método hamburgués escalar consiste en que la base para el cálculo de los intereses será el saldo de la cuenta. Esa será la base sobre la que calcularemos el método hamburgués escalar. Hablaremos de números comerciales. ¿Qué son los números comerciales? Pues es los saldos diferentes de las cuentas las operaciones que vamos haciendo, los saldos de esa cuenta, cada saldo, por los días que ese saldo se mantiene en la cuenta. Ahora cuando veamos un ejemplo lo veremos mucho más claro, pero tener la idea esta un poco de saldo por días. Como vimos, los intereses, la fórmula del cálculo de los intereses que vimos en los primeros vídeos es el capital por el tipo de interés por el tiempo. Y si el tiempo está en días, si el tipo de interés está en años, tendremos que dividir por 360 para que todo esté calculado en la misma unidad valorativa. Y por tanto, los números comerciales es el capital, que es el saldo, como hemos comentado, los saldos, los diferentes capitales, por los días que se mantiene ese saldo. Bien. Es decir, estamos multiplicando el capital por los días. ¿Qué ocurre? Que cuando yo quiero calcular los intereses, ¿qué me faltará por multiplicar? Me faltará multiplicar los números comerciales, que ya los hemos calculado, por el tipo de interés y dividiremos por 360. Y así podremos calcular los intereses generados. Intereses es igual a los números comerciales por I partido 360. Y esa va a ser la forma de que vamos a calcular los intereses. Bien, esto es la explicación de lo que vamos a realizar ahora y vamos a verlo con un ejemplo práctico. Como hicimos en el vídeo anterior, voy a utilizar el software de LibreOffice, que os lo podéis descargar gratuitamente de internet. Buscáis la página oficial de LibreOffice. Siempre os recomiendo que busquéis la página oficial en estos casos, porque
evitaréis que os entre software o programas indeseados, etcétera. Y nada, tenéis que descargarlo y podéis trabajar con él. O si queréis podéis trabajar con otra hoja de cálculo, no hay ningún problema. Si queréis Excel, preferís Excel. O también está OpenOffice, que es muy similar a LibreOffice. Bueno, cualquier programa es bueno. Yo, de todas formas, aquí lo voy a explicar basándome en LibreOffice. Muy bien, pues ya tenemos una hoja de cálculo, ¿vale? Este es el supuesto que nosotros vamos a realizar. Y aquí un aspecto importante del método hamburgués escalar es que los datos tienen que estar ordenados por fecha-valor. Eso es muy importante. Aquí ya los tengo ordenados. Pero si no los tuvieran, los tendríamos que ordenar. Tenemos que utilizar una hoja de Excel o manualmente y ordenarlos por fecha-valor. Es la forma de que no nos salgan saldos negativos. Bueno, tampoco es... bueno, en realidad el hamburgués escalar funciona así. Si habláramos del método hamburgués, entonces no tiene en cuenta esto, no tiene en cuenta que los saldos estén ordenados. Pero yo creo que lo más fácil y más cómodo es que estén ordenados por fecha-valor. La fecha-valor es la fecha real de las operaciones. Aquí están los conceptos, diferentes conceptos de una cuenta corriente que tengo con un banco, pues una cuota de un préstamo, ingresos, recibos, etc. Estos son los diferentes conceptos que tengo que me han ido cargando en la cuenta o abonando. Y aquí tenemos las diferentes operaciones. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Este extracto es el extracto que nos envía el banco. Nos envía el banco a nosotros. Por tanto, es desde el punto de vista del banco. Es decir, cuando hablamos de saldo anterior, nos dice que en el haber hay 3.000. No sé los conocimientos que tenéis de contabilidad, pero si nosotros habláramos de una cuenta que tuviéramos con un cliente en el haber, tendríamos, o sea, sería al contrario. Es decir, si nosotros tenemos un saldo a nuestro favor, estaría en el debe y no en el haber. Aquí el saldo anterior está en el haber, quiere decir que es a nuestro favor, pero ¿por qué? Porque es desde el punto de vista del banco. Desde el punto de vista del banco, el banco entiende que ellos nos deben dinero a nosotros. Bien, entonces por eso está en el haber. Aparece como una deuda del banco respecto a nosotros. Muy bien. Pues, dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de los saldos. ¿Qué saldos vamos a ir teniendo? A partir de los saldos, como hemos visto anteriormente, calcularemos los días y después de los días haremos los números comerciales. Y una vez tengamos los números comerciales, entonces podremos calcular tanto los intereses deudores, que son al 10%, como los intereses acreedores, que son al 1%. Es decir, los intereses que son a favor del banco es un 10%, los intereses que son a nuestro favor es un 1%. Muy bien, pues dicho esto, vamos a ver el ejercicio basándonos, vamos a realizarlo en una hoja de cálculo. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra hoja de cálculo con los datos que teníamos anteriormente y aquí lo que tenemos que hacer primero es calcular los saldos. Los saldos es realmente el dinero que tenemos en la cuenta o el dinero que debemos al banco. Entonces, si el saldo es acreedor, aparecerá en el haber. O sea, si el saldo es que nosotros tenemos dinero en la cuenta corriente, aparecerá aquí en acreedor. Y si nosotros debemos dinero al banco, aparecerá en deudor. Entonces, aquí, por ejemplo, en el día 30 de junio, que aparecerá que tenemos un saldo acreedor de 30.000, que es lo que tenemos que arrastramos del periodo anterior. Entonces pongo igual a D3. ¿Por qué pongo igual a D3? Para que me enlace con esta celda de aquí. Entonces me dice que tengo 3.000. Lo podría escribir manualmente también, pero bueno, ya que tengo el dato. Bien, yo hago un pequeño truquito para que nos sea más fácil después calcular los saldos, que es que voy a sumar el dato de aquí, los 3.000 de aquí, que es el saldo que tenía antes, voy a restarlo. Y ahora, después veremos el por qué hago esto, ¿no? Voy a restarlo de aquí si apareciera algún dato, N3, o sea, el resto de aquí. Le voy a sumar si tengo algún saldo en algún dato, un capital en el haber, y le voy a restar si tengo algún dato en el debe. ¿Veis? No siempre tendré, en los dos nunca tendré, o tendré en el debe o tendré en el haber, y aquí también, o tendré saldo deudor o acreedor.
Bueno, el tema es para que me calcule todos los saldos en una columna y después yo manualmente modificaré los datos y los pondré en saldo deudor y así lo tendré todo correcto. También podría hacer que todo esto me lo hiciera automáticamente con condicionales, pero aquí para simplificar lo voy a hacer así. Bien, para que sea más sencillo, no quiero liaros ahora con condicionales en hojas de Excel, que no es el objetivo del curso y lo único que voy a conseguir con eso es liaros, ¿no? Entonces, ahora lo que hago es arrastrar todo esto hasta abajo, me va a dar estos datos de aquí. Bien, cuando el saldo esté en positivo ya estará correcto. 3.000, 1.500, 2.700 son saldos acreedores. Lo que veis me está haciendo es que 3.000 le he restado 1.500 y me da pues, los otros 1.500 que me quedan. Ahora le he sumado 1.200 a 1.500 y me da 2.700. Le he restado 2.700, 350 y me da 2.350. Ahora le he restado 1.500, me da 850, etcétera. Así he ido bajando hasta que aquí vemos que me da un saldo negativo, me da 1.290. ¿Por qué? Porque tenía 210 de saldo y he pagado la cuota de préstamo que era 1.500, por tanto me he quedado en descubierto por 1.290. ¿Qué hago en estos casos? Pues bueno, en este caso, como he comentado, lo que hago es voy a hacerlo manualmente, aunque podría, y si queréis vosotros podéis intentar idear la forma de hacerlo que automáticamente los saldos deudores y acreedores me aparezcan. Pero bueno, yo no lo voy a hacer así por simplificar la explicación. No quiero liaros más de la cuenta. Entonces aquí voy a poner 1290 y voy a borrar el dato que aparece aquí. Como veis, ahora me vuelve a salir un dato positivo de 310. ¿Por qué me sale 310? Porque tenía 1290 y he hecho un ingreso de un cliente por 1600, me sale 310. Ahora de nuevo me sale negativo, pues bueno, vamos a hacer lo mismo. Voy a poner aquí 55 y voy a eliminar el dato que aquí me aparece. Y aquí lo mismo, voy a poner 345 porque está en negativo y aquí voy a eliminar estos datos. Eliminar también estos, 345, vamos a poner aquí, estos no, sí, los voy a eliminar de momento y luego ya los calcularemos. Muy bien, pues ya tenemos todos estos datos, los saldos calculados hasta el final. Ahora tengo que calcular los días que van desde una operación hasta la siguiente. Es decir, desde el 30 de junio hasta el 1 de julio, ¿cuántos días van? ¿Cuántos días tengo un saldo de 3.000? ¿Cuántos días tengo un saldo de 1.500? ¿Cuántos de 2.700? Eso es lo que estoy calculando. Porque según el saldo vamos a tener que calcular los intereses diferentes. Ahora lo que hago es resto igual a el 1 de julio menos el 30 de junio. Es decir, le tengo que restar este menos este para que me calcule los días. Como dije en el vídeo anterior, es posible que aquí os salga una fecha. En ese caso tendríamos que ir a formato de celdas. Y aquí, si os apareciera aquí que lo pusierais en fecha, tenéis que decirle que aparezca ahora un número y así os lo calculará en números. Pero bueno, en mi caso ya lo tengo en formato número, no tengo que modificar nada. Y ahora, como he calculado este menos este, ya solo tengo que arrastrar hacia abajo para que me calcule los días de una operación a la siguiente. El arrastrar, recordar que es cuando se pone en este punto gordo de aquí y se pone la cruz, entonces es cuando ya puedo arrastrar. Y me voy hasta el final y me dice los días que hay desde cada uno de los saldos que tengo aquí. Muy bien, pues una vez tengo calculados los días, es decir, ¿qué quiere decir? Del 30 de junio al 1 de julio hay un día. En cambio, del 1 de julio al 12 de julio hay 11 días. Por tanto, aquí me indica que hay 11. Digamos que esto es mucho más sencillo, mucho más fácil que yo calcular los días manualmente de uno a otro, sino que el programa me lo va a calcular y además va a ser mucho más preciso y no nos va a dar ningún problema. Muy bien, pues ya tenemos calculados los días. Ahora lo único que tengo que hacer es calcular los números. Los números, recordemos que eran el número de días por los saldos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tengo que calcular? Pues muy fácil. Tengo que irme aquí a la fórmula, bueno, a números deudores. En los números deudores tendré que multiplicar lo que apareciera aquí, si es que aparece algo, por el número de días. Por tanto, bueno, vamos a hacerlo. Aunque aquí no aparece ningún dato, nos dará 0, porque aquí no hay nada, pero bueno. El saldo, que es 0 en este caso, porque no hay números deudores, por el número de días. Me da 0, lógicamente. Y ahora es tan fácil como arrastrar hacia abajo y que me calcule los diferentes números deudores.
¿Qué números deudores me ponen? Pues justamente en las casillas, en las situaciones donde hay días saldos deudores. ¿Veis? Aquí como me ha multiplicado 1290 por 11, aquí 55 por 5 y aquí 345 por 5. Bueno, aquí 145 por 0, estamos en la misma fecha y 0 días. Y lo mismo voy a hacer con los saldos comerciales acreedores. Para calcular los números, multiplico los saldos por los días. Y ahora lo mismo, arrastro hacia abajo y me calcula todos los números comerciales. Fijaros que es bastante sencillo, es muy sencillo de calcular. Ya tenemos todos los días, 3.000 por 1, 1.500 por 11, 16.500, 2.700, 21.600, etc. Muy bien, pues ya tenemos los números comerciales calculados. Como veis, con una hoja de Excel es facilísimo. Si lo tuvierais que calcular manualmente, pues estaríais un buen rato aquí haciendo multiplicaciones. Pero bueno, para eso tenemos la tecnología y los softwares que son los que nos ayudan a facilitarnos la vida en este tipo de tareas monótonas. Muy bien, pues nada, ¿qué nos falta ahora? Ahora nos falta calcular los intereses. Tenemos que hacer la liquidación de intereses, tanto deudores como acreedores. Entonces, los intereses deudores los tenemos que poner aquí. ¿Cuáles serán? Pues los intereses deudores son la suma de números deudores. Bien, bueno, tengo que calcular la suma. Aquí, esto lo ponemos a 0. Este lo pongo a 0. Aquí tengo que calcular la suma, todos los números deudores que me han salido. Entonces esto será igual a... Podemos hacerlo con el sumatorio o poniendo suma. Muy bien, pues ¿qué nos falta ahora? Pues ahora nos falta calcular los intereses. Los intereses tenemos que calcularlos, como hemos visto, hemos calculado los números. Los números, como habíamos dicho, es la suma de los saldos por los días. Y tal y como hemos visto anteriormente, para calcular los intereses nos faltaba multiplicar el tipo de interés, que lo tenemos aquí, y dividirlo por 360 para que todo esté en la misma unidad. Entonces, para calcular los intereses deudores que van al debe, tenemos que multiplicar los números deudores por el tipo de interés deudor. Entonces hacemos igual a los intereses, los números deudores, por el tipo de interés deudor dividido, como hemos comentado, por 360 para que esté todo en la misma unidad. Y nos da 450. Lo mismo hacemos con los intereses acreedores, exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta el porcentaje de interés acreedor. Hacemos igual a los intereses, los números acreedores, por el tipo de interés acreedor dividido por 360 y nos sale que son 263. Muy bien, pues visto esto también lo tenemos que incorporar a los saldos. Es decir, claro, si el banco nos ha cobrado 4,50 y nos paga 2,63, pues eso también lo tenemos que incluir aquí. Y por tanto, aquí los saldos serán igual a... Bueno, podemos hacer la misma fórmula o ponerlo manualmente, como queramos. Bueno, vamos a ponerlo manualmente, ya que son cantidades pequeñas. 345 más 450 y nos da 349,50 y ahora restará 349,50, que es el saldo deudor, es decir, saldo que es a favor del banco. Le restaremos los intereses que nos va a pagar, serán 349,50 menos los intereses, el capital, el saldo de 263, y nos da que el saldo ahora es de 346,87. 346,87, que es el saldo final de esta cuenta corriente. Muy bien, pues aquí tenemos ya los datos calculados y vemos que la operativa es sencilla, no es compleja. Si se hace manualmente es bastante laboriosa, porque tenemos aquí que hacer muchos cálculos, pero bueno, para eso tenemos las hojas de cálculo para que nos faciliten estas tareas que son repetitivas. Os voy a poner basándonos en el supuesto anterior, os voy yo a poner un supuesto a resolver, que lo podéis resolver por vuestra cuenta. Aquí abajo en la explicación tenéis un enlace para que podáis descargar esta plantilla y lo podéis hacer directamente desde la plantilla, aunque si vosotros lo preferís y yo
pienso que si queréis lo podéis intentar crear una plantilla como esta. Si no conocéis el programa, creo que os ayudará a aprender, podéis un poco intentar aprender por vuestra cuenta, y creo que es bastante intuitivo también aprender cómo poner colores y poner las fórmulas, y bueno, creo que la forma que se aprenden las cosas es practicando, así que si queréis vosotros por vuestra cuenta haceros la plantilla, perfecto. Si no, yo os he puesto un enlace para que vosotros lo podáis practicar directamente desde la plantilla de LibreOffice. Perfecto, pues nada, ya hemos visto un nuevo vídeo, hemos aprendido en cómo funciona el método hamburgués escalar en las cuentas corrientes. Espero que os haya sido útil, que os sirva para un poco entender mejor cómo los bancos calculan los intereses en las cuentas corrientes. ¿Y qué vamos a ver en el próximo vídeo? Pues bueno, ya vamos a introducirnos de pleno en el interés compuesto, ¿no? Hasta ahora todo ha sido en interés simple, pero a partir de ahora, pues bueno, vamos a ver ya la formulación, los cálculos, en qué consiste más a fondo el interés compuesto. En un vídeo anterior un poco hice una explicación muy somera sobre que había otro tipo de interés, que es el compuesto, donde los intereses generan dinero, es decir, se acumula el capital para generar más intereses, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a ver el interés compuesto, y después haremos lo mismo, veremos diferentes operaciones que funcionan con interés compuesto en la vida práctica, digamos, en la realidad. Y por otro, bueno, quiero hacer un pequeño análisis, una pequeña comparativa entre el interés simple y el interés compuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que veremos en el próximo vídeo, que estará. Y bueno, eso, espero que os haya sido útil todo esto y que os siga siendo interesante, y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y buenas tardes.